Aquí estamos viendo un esquema de procedimientos e instrumentos que evidencian el proceso de aprendizaje de un alumno. Estos instrumentos pueden darse de ambas partes, es decir, los puede utilizar el docente y también los puede utilizar el alumno en una autoevaluación. Por eso vemos en este esquema una división entre la evaluación del tutor y la autoevaluación. Lo que estamos haciendo es hablar de evaluación y esa evaluación no precisamente en todos los casos es del profesor al alumno, sino que también existe la autoevaluación. Eso es importante aclarar. Cada tipo de procedimiento tiene instrumentos que permiten aplicar ese procedimiento. Entre los procedimientos que observamos en este esquema tenemos la observación, a través de la cual se pueden medir capacidades cognitivas, psicomotrices, afectivas, actitudinales. Y esta observación requiere de algunos instrumentos de registro, como por ejemplo puede ser la lista de cotejo, un registro de secuencia de aprendizaje, donde uno puede ver cómo va evolucionando el alumno, un registro anecdótico que implica registrar las distintas actuaciones que tiene el alumno a lo largo del proceso de aprendizaje. También tenemos el procedimiento del informe. El informe puede provenir del alumno, puede provenir del docente y puede provenir de otros involucrados, por ejemplo, colegas del alumno, otros docentes, directores de la institución u otras personas que hayan tenido algún tipo de participación en este proceso de aprendizaje. Este tipo de informes suelen registrarse también a través de algunos instrumentos, como por ejemplo puede ser la bitácora, que es un instrumento a través del cual el alumno va anotando, el mismo alumno va anotando cuáles son las experiencias que tiene en cada una de las clases y en cada una de las partes del proceso. Se anota la fecha y se anota la experiencia relevante que el alumno quiera anotar. También están las guías de entrevistas para cuando uno realiza entrevistas al alumno y los cuestionarios que también son muy útiles para adquirir diferentes tipos de información que pueda brindar el alumno o el docente. Luego están las pruebas pueden ser puntuables o no, las pruebas pueden ser parciales o finales. Es recomendable que hayan pruebas a lo largo de todo el proceso, a través de los cuales tanto el alumno como el docente puedan medir sus avances y puedan hacer ajustes en sus metodologías de enseñanza para el alumno y, de enseñanza para el docente y de aprendizaje para el alumno. Por eso son muy importantes que existan las pruebas que pueden ser orales, pueden ser pruebas escritas, pueden ser pruebas prácticas o pueden ser presentaciones de proyectos también a través de los cuales el alumno puede medir su capacidad de afrontar una cuestión específica, un desafío sobre algún tema específico que esté relacionado a lo que está aprendiendo. También tenemos el portafolio y decimos que el portafolio es un lugar y es un proceso al mismo tiempo. Es un lugar porque es el lugar donde se archiva de manera cronológica todos los trabajos que van presentando los alumnos para que uno pueda ver la evolución en ese portafolio de cómo fue mejorando el alumno en su aprendizaje cognitivo y en las competencias, en todas las competencias que estamos buscando que el alumno adquiera. Es importante que tengamos en cuenta también a la evaluación en su rol sumativo. Aquí estamos hablando de las tradicionales pruebas sumativas, los exámenes, y es importante que también veamos a la evaluación como, como evaluación para el aprendizaje. Es decir, no solamente sumativa para pasar un curso, sino que también sirva para que el alumno aprenda. En ese sentido, la interpretación de la información que el docente va recabando a través de todos estos procedimientos o instrumentos que estamos viendo debe ser minuciosamente analizada para que podamos lograr una valoración del aprendizaje del individuo dentro de sus condiciones respectivas. Por eso siempre hablamos de una evaluación inicial, una evaluación del proceso y una evaluación final, ya que cada individuo tiene condiciones diferentes y por lo tanto es muy importante que a cada uno lo evaluemos de acuerdo a esas condiciones diferentes que esta persona tiene. Por lo tanto,
Este sería un breve resumen de los procedimientos e instrumentos de evaluación. Bueno, entre los instrumentos que hemos revisado, eh, realmente yo no tendría una preferencia por alguno de ellos, sino más bien de acuerdo a cada situación, a cada materia que uno esté enseñando, deben adecuarse estos instrumentos y combinarse estos instrumentos como para que la evaluación del proceso de aprendizaje sea efectiva y realmente tengamos un criterio justo de medición de cómo el alumno está progresando en sus habilidades, en sus competencias. Eh, Hay instrumentos que son muy útiles, muy prácticos. La observación de todo el proceso y registrar esa observación de todo el proceso es realmente muy práctica, muy útil para el docente, así como también el examen final de cada etapa o de cada parte, o el examen de cada parte del proceso, que nos pueden arrojar resultados de el aprendizaje cognitivo y también las pruebas orales y las pruebas que demuestren el desenvolvimiento del alumno con esas competencias que está adquiriendo. Por ejemplo, debatir sobre el tema y medir la participación del alumno en esos debates son elementos realmente muy útiles en los cuales los registros anecdóticos pueden servir mucho y los registros de todo tipo de registros de observación que podamos tener a lo largo del proceso. Por lo tanto, es una combinación de instrumentos que debemos utilizar para tener un parámetro de cómo se está desenvolviendo el alumno y cuál es el grado de competencias que está adquiriendo a lo largo de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el método de enseñanza que estamos aplicando. Pensemos, por ejemplo, en situaciones como la que estamos atravesando actualmente, donde la educación a nivel de todo el mundo se ha tornado a lo que es la educación a distancia. La mayoría o bastantes de estas herramientas que estuvimos viendo están pensadas en la educación presencial. Tenemos que buscar la manera de que las mismas evaluaciones puedan realizarse de manera distancial. Es decir, cómo hacemos para observar al alumno si es que no lo tenemos enfrente. Y bueno, ahí está la simulación de la sala de clases que se puede llegar a lograr en una videoconferencia gracias a las herramientas tecnológicas que tenemos hoy día. Tratar de que fomentemos la participación del alumno también a través de esas videoconferencias. Por ejemplo, sabemos que el mismo alumno que es introvertido en la sala de clases también lo es a través de una videoconferencia. Las mismas personas que constantemente están participando, levantando la mano en la sala de clase presencial, también son las que más participan en una videoconferencia. Entonces ahí el docente tiene otro desafío de buscar la manera en que a través de los medios digitales, a través de la educación a distancia, todos los alumnos participen, fomentar esa participación de todos los alumnos con metodologías como, por ejemplo, darles turnos de manera de que todos ellos hablen en algún momento. Quizás no haciéndole hablar primero a los más introvertidos, pero sí haciéndoles participar de esos turnos para que todos puedan expresarse, ya que el nivel de contacto humano en la educación a distancia está muy restringido. Entonces hay que buscar la manera de lograr ese contacto y esa participación. Y la forma de aplicar estas distintas herramientas que estuvimos viendo en lo que sería la educación en modo virtual. Aquí tenemos un ejemplo básico de un instrumento de evaluación.
En este caso es la evaluación de una cátedra relacionada a la comunicación institucional. El tema a evaluar es la rueda de prensa y el objetivo es determinar el grado de competencia que tiene el alumno para la preparación de una rueda de prensa, y el instrumento de evaluación a utilizar es el cuestionario, que está enmarcado dentro de lo que es la interrogación. En este caso, un cuestionario oral. Está la escala de puntuación, está el enunciado del caso que debe desarrollar el alumno. Luego tenemos una lista de preguntas. Dentro de cada pregunta tenemos los criterios de evaluación, y en los cuadros respectivos que están en blanco se anotaría el puntaje que va del 1 al 5 dentro de cada uno de los criterios de evaluación de parte del docente. Se finaliza haciendo una puntuación total parcial de cada criterio y un promedio general, que sería la calificación final del alumno.